joven o para esas personas que le gustaría alguna vez llegar a ser un líder de aproximadamente más de 100 personas, como lo has sido tú, ¿qué más le dirías, por ejemplo, para lograr esos trabajos que tú hiciste en pandemia, reestructuración de gimnasio, imagínate el estadio, la planta de Toja, o sea, todas estas cosas que tú hiciste? Cuéntale un poquito a ellos cómo tú lograste hacer estas reestructuraciones, estas intervenciones, incluso en pandemia, de estas estructuras tan importantes de Arica. Bueno, es lo que hemos ido conversando, el equipo. O sea, la capacidad y la confianza que me dio el equipo, creer en las personas, fue clave. Y eso me llevó a tener los créditos que tuve en su momento. Yo nada lo hice solo, lo hice siempre en conjunto. Pero también las personas tú les das y tienen que responder ante la responsabilidad. O sea, no creas que también los marcos ágiles, todo es muy libre tampoco. No es así. O sea, si bien ahora el liderazgo se busca que todos como equipo trabajemos en conjunto en son de una meta, todos sí tienen una responsabilidad. O sea, persona que no cumple, por ejemplo, por eso ahora, por ejemplo, trabajo tanto híbrido, porque te evalúan según tu meta. O sea, si tú quieres no trabajar, pero si no la cumples, o sea, gracias. De repente la exigencia es un poco mayor. Antiguamente la gente creía que cuando tenía artículo 22, que no sé si tú conoces el artículo 22, ¿te acuerdas del artículo 22? Siempre fui artículo 22. Ya, el artículo 22 creía que trabajo menos, o hago menos cosas, o tengo menor responsabilidad, y no entendía que el artículo 22 te invitaba a estar más consciente de tu trabajo, con más horas en tu trabajo y con mayor responsabilidad de tu trabajo. Entonces, siempre todas las responsabilidades son claves, las libertades son claves, pero el trabajo en equipo, esa igualdad de equipo, es clave. O sea, yo todo lo que logré en la época de pandemia, imagínate, en pandemia, menos trabajadores, se enfermaba uno, mandaban a todos para la casa, cuadrilla para la casa, equipo completo para la casa, entonces todo era trabajo en equipo, responsabilidad, porque si enfermaba uno, enfermaba el otro, entonces siempre hubo ese, y eso es claro, yo creo que en el liderazgo, en el apoyo emocional también, y profesional que uno le puede dar a las personas. O sea, yo creo que cuando tú les das el valor agregado a los colaboradores, se llega a grandes puertos. O sea, hay mucho crédito en eso, que a veces, bueno, ahora se está valorando más, creo yo que ahora se valora más. Sí, así se ve en muchas de las empresas. Oye, y sabes que cuando yo te conocí, empecé a buscar en la web quién era Felipe Donoso y siempre te conseguía en las páginas de los diarios. Cuéntanos cuál fueron algunos de esos trabajos que tú tuviste que liderar. Bueno, sí, salía porque en la época de esa gestión era bastante de diarios, redes, y a veces me tocaba salir, pero no me gustaba mucho, pero salía. Siempre cuento lo del gimnasio porque era un tema personal. Crear un gimnasio de musculación no solo tiene que ver con máquinas, ¿no es cierto? Poner máquinas, no, porque eso llegar y comprar y instalar, o sea, pero en lo público, crear proyectos no es de la noche a la mañana. O sea, yo implementar ese proyecto me demoró 2 años. Una, que creyeran en mí; dos, que me dieran el presupuesto y que tuviera un sentido técnico. Ese gimnasio todavía está funcionando en la actualidad en Arica. Ahora dirán que está malejito, no sé, no lo he escuchado, pero todavía está de alto nivel, y tienen máquinas que te pueden dar una vida útil. Nosotros lo planteamos a 5 años, porque esto es más técnico, porque tú vives a nivel del mar, la humedad, la sal, asepsia más rápido la maquinaria y todo. Entonces nosotros elegimos un tipo de método de gimnasio que fuera de peso libre para que tuviera mayor durabilidad, algo así como. Y el gimnasio ya lleva más de 5 años, o sea, se logró. En pandemia, Y fue en pandemia. Y lo más chistoso fue que ese gimnasio lo trajimos de China, la empresa que lo trajo de China, y venía con el tema del COVID. Tuvo que estar encerrado el container, desinfectarse, hacer todo un proceso en pleno COVID. Entonces, siempre lo cuento como una historia más de, como de amor, de que se puede. Porque yo hacía natación en la piscina olímpica, y ese gimnasio, el que estaba antes, era del año 90, cuando existía algo que se llamaba Digider. O sea, algo muy antiguo, los que son mayores se van a acordar de la Digider. Y de ahí que no se cambiaban las máquinas, estamos hablando del año 90. Entonces, pasar a un gimnasio de un estándar alto, imagínate. O sea, lo tengo en mi corazón. No de ese gimnasio, cuando pase los años tiene que tener mi nombre. Eso esperamos. Para estos jóvenes o para esas personas que le gustaría alguna vez llegar a ser un líder de aproximadamente más de 100 personas, como lo has sido tú, ¿qué más le dirías, por ejemplo, para lograr esos trabajos que tú hiciste en pandemia, reestructuración de gimnasio, imagínate el estadio, la planta de Toja, o sea, todas estas cosas que tú hiciste? Cuéntale un poquito a ellos cómo tú lograste hacer estas reestructuraciones, estas intervenciones, incluso en pandemia, de estas estructuras tan importantes de Arica. Bueno, es lo que hemos ido conversando, el equipo. O sea, la capacidad y la confianza que me dio el equipo, creer en las personas, fue clave. Y eso me llevó a tener los créditos que tuve en su momento. Yo nada lo hice solo, lo hice siempre en conjunto. Pero también las personas tú les das y tienen que responder ante la responsabilidad. O sea, no creas que también los marcos ágiles, todo es muy libre tampoco. No es así. O sea, si bien ahora el liderazgo se busca que todos como equipo trabajemos en conjunto en son de una meta, todos sí tienen una responsabilidad. O sea, persona que no cumple, por ejemplo, por eso ahora, por ejemplo, trabajo tanto híbrido, porque te evalúan según tu meta. O sea, si tú quieres no trabajar, pero si no la cumples, o sea, gracias. De repente la exigencia es un poco mayor. Antiguamente la gente creía que cuando tenía artículo 22, que no sé si tú conoces el artículo 22, ¿te acuerdas del artículo 22? Siempre fui artículo 22. Ya, el artículo 22 creía que trabajo menos, o hago menos cosas, o tengo menor responsabilidad, y no entendía que el artículo 22 te invitaba a estar más consciente de tu trabajo, con más horas en tu trabajo y con mayor responsabilidad de tu trabajo. Entonces, siempre todas las responsabilidades son claves, las libertades son claves, pero el trabajo en equipo, esa igualdad de equipo, es clave. O sea, yo todo lo que logré en la época de pandemia, imagínate, en pandemia, menos trabajadores, se enfermaba uno, mandaban a todos para la casa, cuadrilla para la casa, equipo completo para la casa. Entonces, todo era trabajo en equipo, responsabilidad, porque si enfermaba uno, enfermaba el otro. Entonces, siempre hubo ese. Y eso es claro, yo creo que en el liderazgo, en el apoyo emocional también y profesional que uno le puede dar a las personas. O sea, yo creo que cuando tú les das el valor agregado a los colaboradores, se llega a grandes puertos. O sea, hay mucho crédito en eso, que a veces, bueno, ahora se está valorando más. Creo yo que ahora se valora más. Sí, así se ve en muchas de las empresas. Oye, y sabes que cuando yo te conocí, empecé a buscar en la web quién era Felipe Donoso y siempre te conseguía en las páginas de los diarios. Cuéntanos cuál fueron algunos de esos trabajos que tú tuviste que liderar. Bueno, sí, salía porque en la época de esa gestión era bastante de diarios, redes, y a veces me tocaba salir, pero no me gustaba mucho, pero salía. Siempre cuento lo del gimnasio porque era un tema personal. Crear un gimnasio de musculación no solo tiene que ver con máquinas, ¿no es cierto? Poner máquinas, no, porque eso llegar y comprar y instalar, o sea, pero en lo público, crear proyectos no es de la noche a la mañana. O sea, yo implementar ese proyecto me demoró 2 años. Una, que creyeran en mí; dos, que me dieran el presupuesto y que tuviera un sentido técnico. Ese gimnasio todavía está funcionando en la actualidad en Arica. Ahora dirán que está malejito, no sé, no lo he escuchado, pero todavía está de alto nivel, y tienen máquinas que te pueden dar una vida útil. Nosotros lo planteamos a 5 años, porque esto es más técnico, porque tú vives a nivel del mar, la humedad, la sal, asepsia más rápido la maquinaria y todo. Entonces nosotros elegimos un tipo de método de gimnasio que fuera de peso libre para que tuviera mayor durabilidad, algo así como. Y el gimnasio ya lleva más de 5 años, o sea, se logró.
En pandemia, fue... Y fue en pandemia, fue en pandemia. Y lo más chistoso fue que ese gimnasio lo trajimos de China, la empresa que nos trajo, lo trajo de China, y venía con el tema del COVID. Tuvo que estar encerrado el container, desinfectarse, hacer todo un proceso en pleno COVID. Entonces, siempre lo cuento como una historia más de, como de amor de que se puede. Porque yo hacía natación en la piscina olímpica y ese gimnasio, el que estaba antes, era del año 90, cuando existía algo que se llamaba Digider. O sea, algo muy antiguo, los que son mayores se van a acordar de la Digider. Y de ahí que no se cambiaron las máquinas, estamos hablando del año 90. Entonces, pasar a un gimnasio de un estándar alto, imagínate. O sea, lo tengo en mi corazón. No de ese gimnasio cuando pase el baño tiene que tener menor. Eso esperamos.